Bueno, es una clase parametrizada que especificábamos un parámetro de tipo que empezaba por lo general a partir de la t entre los paréntesis angulares y ese parámetro lo íbamos a reemplazar por un tipo real al momento de invocar esa clase, instanciar esa clase o invocar eh, un método. En este caso habla de las clases. Una interfaz no puede ser genérica. Bueno, falso, sí, las interfaces pueden ser genéricas. Clases e interfaces pueden ser genéricas. Perdón, un método genérico solo puede estar contenido en una clase genérica, puede tener más de un tipo genérico, el tipo de retorno no puede ser genérico. Bueno, un método genérico es un método que después del nombre, cuando lo declaramos, le pasamos una lista de parámetros de tipo, que va a ser T, U, S, cualquiera. Puede estar contenido en una clase genérica o en una clase no genérica. Y esos tipos con los que va a trabajar ese método pueden ser para los parámetros de entrada o para el parámetro de salida. Ahora sí, perdón, alguien había levantado la mano y seguí. Sí, perdón, profe, fui yo. Nada. Yo no había entendido lo del tema de interfaces que no pueden ser genéricas, perdón. Sí, sí pueden ser genéricas. Dice, una interfaz no puede ser genérica y era falso. O sea, sí puede ser genérica. Ok, igual después voy a leer los resúmenes entonces. Una interfaz genérica es lo mismo que se trabaja igual que como una clase genérica, ¿sí? El tipo ese que definís entre los paréntesis angulares, después lo puedes usar en cualquier miembro de la interfaz, en un método, en una propiedad. Ah, ya entendí. No me estaba imaginando cómo hacer una interfaz genérica por eso, pero ahí ya más o menos lo entendí. Y bueno, ponerle, no sé, una interfaz que defina métodos para trabajar con, no sé, distintos tipos de archivos. Y bueno, vas a tener un método guardar, un método leer, que te va a devolver un tipo T o va a recibir un tipo T. Y después cada clase que implemente esa interfaz le dará la implementación propia. Ok, ahí me quedó más claro. Fede. Ahí está, profe, ahí me acordé que quería preguntar. ¿Las interfaces genéricas también pueden tener restricciones? Sí, Perfecto, gracias. de nada. Bueno, vamos con la siguiente. Las restricciones de un tipo genérico. Un tipo genérico puede tener más de una restricción por tipo. Se especifican mediante la palabra reservada where o las dos anteriores. Bueno, las dos son correctas, ¿sí? Una, un tipo genérico puede tener más de una restricción em, y se especifican mediante la palabra where, el tipo, dos puntos y lo que se restringe. Que puede ser una clase o un tipo que tenga un constructor público sin parámetros, una estructura. Bien, vamos con la siguiente. De interfaces, creo.
Una interfaz es una clase abstracta porque sus miembros no cuentan con implementación, no contiene atributos, sus métodos son públicos, sus miembros son como abstractos ya que no cuentan con implementación. Es una correcta, ¿no, profe? Se pueden seleccionar varias. O se debería. Bueno, no es una clase, por eso la primera no, no es correcta, ¿sí? No es una clase. No contiene atributos. Sus métodos son públicos por defecto. Sí, No, que termina ahora el consulto. y decimos que sus miembros son como abstractos porque no tenían implementación. O Fede les contó que uno de los usos era ese, sí, miembros sin implementar, que funcionaban como una clase abstracta, así para que quienes adhieran a esa interfaz estén obligados a darle una implementación propia. Pero no son clases. Y no son clases abstractas. Sí, lo que quería comentar era que nosotros en toda la cursada nos vamos a guiar que no hacemos implementaciones, porque poder se pueden ahora, ¿verdad? Eso era Sí, nosotros tomamos como que... como que no. Claro. Ok. Y O sea, en después realidad el uso que le damos es para definir miembros que no están implementados. Claro, hacer la una firma. Ok. Eh, Otro tema que viene con las interfaces, tal vez no a el slide, pero si yo creo una interfaz y la uso en un solo lugar, es como que es redundante, ¿no? Debería tener que usarlo como 2 veces por lo menos. ¿Estaría mal implementado? No sé si Y me... sí, entiendo. Eh, ¿Vos lo decís por algo puntual de la cátedra? No, ¿O en lo digo porque general, en la vida? o sea, en general, o sea, si yo hago una interfaz que solamente se la aplico a una sola clase, o Sí, sea, y medio que no tiene sentido. Es lo mismo que hacer que, herencias si vas a derivar solo en una clase. ok, No ok, tiene sentido hacer una clase que derive en otra solo para tener eh, un solo tipo, ¿me entendés? No sé, persona que derive en cliente y tu sistema solo tiene clientes. Persona va a ser la única derivada que tenga, va a ser cliente. Entonces eso para mí tampoco tiene sentido. perfecto. Yo estuve cerca de esa pregunta de Agustín con el TP, porque parecía que uno quería hacer una interfase solo para... Sí, yo eh, me pasó en el Perdón, TP. ¿no? Igual yo Claro. metí una interfaz para leer los archivos, pero de fuera de eso, por lo menos en mi proyecto no vi dónde enfocarla, porque en un momento pensé, pero dije, voy a hacer una interfaz para solo una clase, me van a echar free. Y dije, no, dejo la de archivos y me criticarán por tener una sola interfaz, pero no por implementarla mal. Y ahora me surgió, quería consultar eso. Yo pensé que era más por, o sea, eso de implementar la interfaz en varias clases era más que nada cuando la interfaz es genérica. No pensé que había que implementar una interfaz en más de una clase para que tenga más sentido. Claro, sí, la idea es que todas las clases que adhieren a esa interfaz te aseguras que tienen determinados métodos. Que cada una de esas clases va a poder responder a los métodos de su forma particular, pero que tiene esas funciones. Está Puede bien, ser genérica o no genérica, está bien. pero sí, tiene sentido cuando hay varias clases que van a adherir a esa interfaz. Y no sé qué piensa Fede en cuanto al trabajo de la cátedra, si vale hacer una interfaz para que adhiera solo una clase. Sí, sí, igual siempre depende del problema. No, si el problema, a ver, el problema puede crecer y la interfaz sabes que te puede ayudar en ese crecimiento, está bien. Lo que, a lo que hay que tender es a no tocar el código
que ya sabes que está bien y que no hay que refactorizar, que no hay que hacer nada, si lo pudiste prever. Vos sabés que esto puede necesitar. Estás haciendo lo de archivos. Vamos a un ejemplo que casi todos hicieron eso en el TP porque les resultó lo más fácil. Estás serializando solo en un tipo, en JSON. Y no sabés si eso es definitivo. Bueno, hacer la interfaz. Ya está, lo dejás pensado. El día de mañana hay que hacerlo en otro tipo de archivo que salió nuevo y yo qué sé. Y es agregar la interfaz a una nueva clase, codear cómo serializa, cómo lee, cómo guarda, etcétera, y ya está. Entonces, siempre hay que tratar de prever lo que se puede prever. Hay casos donde vas a tener que refactorizar código, hay casos donde vas a tener que empezar la aplicación de cero, etcétera. Pero si es para una clase y vos crees que eso te puede servir a futuro, está bien. O a veces no querés depender de la clase por las dudas también. O sea, eso también es prever. Quizás no que haya otra forma de serializar, pero sí que vos querés guardar sin que te importe qué se está guardando. Entonces, a veces la misma interfaz te sirve para base de datos y para archivos. Entonces, también desde ese lado podés preverlo. Siempre la interfaz lo que hace es estandarizarte una parte del código. Así lo veo yo, por lo menos. Bueno, seguimos. Una interfaz puede heredar de otra interfaz, ¿verdadero o falso? Muy peleado. Está como mi duda, excelente. Verdadero, sí, una interfaz puede heredar de otra interfaz. Una clase puede implementar varias interfaces. Bueno, sí, verdadero. Pueden implementar, no sé si hay un límite, pero todas las que quieran. Y por último, un método puede recibir un parámetro del tipo de una interfaz. ¿Verdadero o falso? Sí, puede recibir un, un parámetro, un método puede recibir un parámetro que sea del tipo de una interfaz. Podemos declarar una colección que sea una colección genérica y reemplazar ese tipo genérico por eh, el tipo de una interfaz. Lo podemos tratar como un tipo de dato más. Sí, Agustín. Sí, o sea que yo en la firma, en el parámetro, eh, pongo una interfaz, o sea, no, Como si fuese un tipo de dato, cuando declaras el parámetro, le pones el sí. nombre de la interfaz. Y archivo, ponele. Y ese parámetro significa que va a recibir cualquier clase que implemente esa interfaz.
Es para decirle que, mira, o sea, no sé, pongo un método que se llame escribir por pantalla, qué sé yo, y el parámetro es un string y se llama mensaje. Yo en vez, string es el tipo de parámetro. Yo si le pongo una interfaz, significa que cualquier clase que derive de esa interfaz puede ser pasado como parámetro ahí. No sé Sí, si. Ok, bueno, este otro no tenía. Gracias. de nada. Igual podés declarar lo mismo, una colección genérica, y en lugar de ponerle entre los paréntesis angulares el tipo, que sé yo, persona, string, int, el tipo de dato de los elementos que va a contener esa colección genérica, le pasas una interfaz y todas las clases que adhieran a esa interfaz, que implementen esa interfaz, las podés guardar en la misma colección. Y seguís teniendo seguridad de tipos. Porque no guardás cualquier cosa, guardás solo esas clases. Sí, puede ser, hay un montón de métodos que reciben métodos de la Base Class Library que reciben interfaces. Y te hago una consulta saliendo de la interfaz y volviendo a la primera parte de herencia. eh, si yo tengo que, por ejemplo, la clase A y B, Ujú. y por ejemplo, eh, B hereda de A, si yo en el método le pongo eh, A, que es la clase padre, también significa que ese método puede tolerar B, que es una clase derivada de A. No, porque B tiene todo lo que tiene A y un poquito más. A Ok, ver, no terminé de entender por ahí la pregunta. Si puedo sustituir un tipo de... o sea, yo tengo dos clases, no sé, animal y perro, Sí, y yo tengo un método que se llama animal. ¿Le puedo poner ahí también perro porque la deriva? No, porque tiene un poquito más, como vos decís, tiene sí, todo lo sí, sí. Podés reemplazar la instancia de la base, o sea, la referencia a un tipo de la base, lo podés reemplazar por la derivada. O sea, un método que reciba un animal, Sí, perdón, un método que reciba un perro, vos lo podés reemplazar por un animal. sí, pero no viceversa. Eh, Ay, lo estoy diciendo al revés. ah, Un ok, método que recibe un animal lo podés reemplazar por su por el perro. derivada. ¿Por qué? Porque tiene todo lo que tiene la base y un poco más, entonces puede dar respuesta al comportamiento definido en la base. Ok, ok. Bueno, ahí está el podio. ¿Alguna pregunta? La variable que se quiere retornar. Eh, Cada vez se ven más, cada vez se usan más. En algunos casos tienen mucho sentido, en algunos casos simplifican el código, digámoslo así, en el get de la propiedad. Es no escribir el return, es una simplicidad muy menor, pero bueno, está ahí. Eh, y sobre todo en C Sharp se está usando mucho, pero se usaba mucho más en la web. Era como mucho más típico verlo en la web al principio. Se hablaba de una cierta desprolijidad de eso y terminó llegando eh, a usarse de forma bastante masiva en lo que sería C Sharp o lenguajes que se suelen utilizar como backend. Eh, Básicamente se define una lista de argumentos para definir una función. Vamos a, más allá de la propiedad que ya casi todos creo que lo han visto. Se definen los argumentos, los que se necesiten, se pone el operador de flecha, que es este igual y mayor, y entre llaves de ser necesarias, si la expresión es lo suficientemente simple para que solo sea un return, se escribe directamente, y si no entre llaves, se escribe toda la sentencia de código que uno necesita. En el caso de poner las llaves, es necesario poner el return. En el caso de no poner las llaves, el return está implícito en ese lugar del código.
Bueno, acá está por qué primero está delegado. Una expresión lambda se puede traducir a delegados. Ahora cuando vemos delegados pasamos la expresión lambda. Básicamente acá tenemos dos expresiones lambda, muy chiquitas. Vamos a hacer algo parecido ahora en código dentro de un formulario. Se define como func el tipo de dato y los argumentos, para declararla de esta forma. Los argumentos, el nombre que le vamos a dar a esa función para poderla llamar en algún otro lugar, y se le da como igual eso que vimos antes. Argumentos, operador flecha, en este caso lo que hace es x por x, y esto es el retorno. Esto es el argumento, operador flecha, estas son las líneas de código que tendría dentro de esa función, y implícitamente está haciendo un retorno. Para llamar a eso, llamamos a nuestro tipo de dato, elevar al cuadrado, le pasamos un número, 5, esto va a imprimir por consola 25. ¿Por qué? Porque va a ser 5 por 5 y hacer el retorno. El retorno impacta dentro del writeline, muestra la operación. Otro ejemplo con las llaves, en este caso igual hace un console writeline dentro, es hacerlo con action. Action es cuando no tiene retorno, func es cuando tiene retorno, y lo que vamos a hacer es que una variable saludar va a tener adentro, va a recibir un nombre y va a ser un console writeline de hola nombre. Entonces le pasamos a saludar mundo, imprime hola mundo. ¿Por qué func? Porque hay retorno. ¿Por qué action? Porque no hay retorno. El action ejecuta una acción y nada más. Podría ser enviar un mail, ejecuta la acción, no tiene retorno. Y el function lo que hace es ejecutar una acción y devolvernos algo. En ambos casos pueden o no tener llaves, en ambos casos funciona de la misma manera esto. Por ejemplo, un caso de una función anónima útil. Tenemos el sort de una lista, le pasamos los dos elementos de esa lista como argumentos y hacemos el compare. En vez de generar un método estático que reciba como argumentos estas dos cosas y que ese método estático me quede declarado pero sin una utilidad, ¿por qué sin una utilidad? Porque no la voy a utilizar de otro lugar que no sea el sort. En el caso de que yo sea prolijo y la lista se ordene solo en un lugar y no tenga sorts desparramados por todos lados, lo podríamos resolver con una función anónima. Entonces esa funcionalidad queda encapsulada directamente acá, no está armada como un método aparte, no va a ensuciar lo que sería el diagrama de clases o la posibilidad de que alguien meta un punto y quiera ver qué tiene la clase y que aparezca ahí algo que hace el compare to. El comparar empleados podría ser en este caso, vamos a suponer que es de empleado en este caso. El comparar empleados, hay un método estático que recibe 2 y te devuelve un negativo, un 0, un positivo. Quizás sea un método raro, entonces directamente lo puedes encapsular dentro del software. Esto dentro de un formulario, no sé por qué, lo creé, alguien lo preguntó. No me está cargando el cuadro de herramientas, así que tuve que generar el código a mano. Me perdí casi todo el tiempo ahí. ¿Puedes hacer zoom, por favor? Sí, perdón. Ahora como lo estoy usando mucho, no lo tengo siempre con zoom. Saco esto. Saco esto. Ahí está. Entonces yo acá podría declarar un func que reciba, vamos por tipo de dato numérico, reciba 2 float, que sea dividir, donde Perdón, pero reciba, sí. el primer parámetro no es el retorno. El primer float no es el retorno. Sí, no sé qué dije, pero sí. No sé si dije otra cosa, perdón. Donde X, ya me ofreció. X dividido. Vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer que reciba X ahí. X ahí.
Acá me está faltando un argumento. Es el otro float. Vamos a hacer que devuelva un decimal, así que distinto tipo de datos. Recibe 2 float. Decimal no. Me parece que tenés que castearlo adentro. Sí, por eso vamos a mostrar el ejemplo. Este es el retorno. Vamos a hacer que reciba un entero como primer argumento. Solo para que reciba distintos tipos de datos. 2 enteros, de hecho, porque ya la división devuelve un flotante. Ahí está. Vamos a castear. ¿Te gusta? ¿Por qué no te gusta? Se va a convertir float en... Me parece que el último es el retorno, profe. al revés puede ser. Sí. Ahí está. Ahora sí, recibe 2 int, retorna un float. Entonces, en cualquier lugar del código que yo quiera, en realidad en este caso dentro del método, pues esta función anónima está definida dentro de un método, yo puedo decir dividir dividido 4, esto se ejecuta. Vamos, creo que no hice un txt, sí hice 2 txt, pero vamos a poner un txt más. Ahí está. Resultado. Text. Bueno. Algo no le gustó. Vamos a ver si lo que no le gustó en realidad es el flotante. Sí. No le gustó el flotante. Bueno, como les dije, acá se pueden poner llaves. Se ponen llaves. Hay que estructurar todo con las llaves. Es exactamente lo mismo. Es indistinto si ponen o no las llaves, como les había dicho antes. En el caso de poner las llaves necesitan un return. En el caso de ser un func, no, pensé que les iba a dar un error acá, pero no. No molesta, el func no proba con el return. Bueno, esto mismo se puede declarar, si nos hiciéramos, se podría declarar también acá y reutilizar este código en distintos lugares. En este caso funciona igual que un método cualquiera. Por eso, por lo general, no se hace esto. No se declara global a una clase. No se declara como un atributo de una clase. Lo que se hace es declararlo dentro de algún lugar y ejecutarlo. Obviamente, si está declarado acá, acá no es más válido. Y Esto pregunta, viene, sí. ¿estas son cosas que solo las voy a usar para font, para cuando quiero hacer algo rápido, ¿no? Esto sí, por lo general son una solución rápida. A ver, se usa, los ejemplos que se me ocurren son cosas que no vimos, entonces vuelvo ahí un poquito al de listas, por ejemplo. Se usa cuando es algo que vas a usar en un lugar puntual. Si yo tuviera un botón que acá sería ordenar lista, supongamos que tenemos una lista, un listbox con datos de personas, o sea, de objetos, y los quiero ordenar por apellido, o los quiero ordenar por número de documento, los quiero ordenar por fecha de alta, y tengo un botón, un lugar donde se ejecuta esa funcionalidad de orden, entonces quizás en vez de generar lo que yo había dicho antes, un método, vamos a ponerle private, static, no sé si se acuerdan cómo se ordenaba, esto devolvía un int,
ordenar por DNI, haríamos que esto recibiría persona A y persona B, ya que persona no existe. Entonces sacaríamos un return de A punto apellido punto compare o DNI era pronto. Más fácil. DNI mayor B punto DNI. Tengo el igual, no puedo. Sí, el DNI de A es mayor al DNI de B. Entonces return 1. El CIF, no sé si recuerdan este código. Ya lo voy a terminar. Más allá de que no tenemos personas, de última hora generamos personas y lo ven. Return -1. Else return 0. Esto sería un método de ordenamiento. Más allá de que no existe persona, podemos generarla. Le podemos poner acá, vamos a usar lambda ya que estamos. Public int DNI, donde set sea int DNI, donde el set sea this.dni value. Donde get sea 0. Punto DNI. Esto también sería un lambda aplicado a propiedades. Esto creo que es un código que ya han visto, muchas veces lo han usado, por lo menos muchos de ustedes. Entonces acá donde tengo el return con el lambda, directamente pongo la variable. A donde tengo el set, directamente hago la asignación y listo. Esto sería una suerte de action, esto es una suerte de function. Perdón, una pregunta. ¿El action y el function entonces no tienen, serían como una especie de método estático, pero no tienen ningún alcance como privado, ni public, ni nada, ¿no? Ningún modificador de... En el caso de declararlo dentro de un método, no. En el caso de declararlo dentro de la clase como un atributo, le podés poner un público, un private, o lo que quieras. En este caso, o sea, funcionan como una variable. ¿Se entiende? Profe, pero ¿eso no es un delegado? Termina siendo un delegado. Lo que pasa es que empecé por acá para no meter delegado y mezclar todo y que les explote la cabeza. Pero el que conoce delegados, esto es un delegado. El que no conoce delegados, ahora vamos a ver qué es un delegado. Consulta, ¿y el action qué sería? Porque entendí lo de function, pero no action. O sea, no entiendo la diferencia que hay. El action es una acción, no se espera un retorno. De hecho, no sé si lo acepta ahora. Entré en la duda. ¿Ves? Acá está. Encapsula un método con un parámetro y que no tiene retorno. Ahí está, yo entendí. Gracias. Es lo mismo, pero un argumento sin retorno. Bueno, en el caso de querer hacer esto, por ejemplo, ustedes podrían acá hacer un lambda. Vamos a hacer una lista acá de personas. Esperen, esto lo voy a volver a llevar a donde estaba. Así me ensucio acá. Vamos a hacer el public. Acá podemos hacer un private list. Personas. Y venir, vamos a hacer otro botón. Muy lento mi visual. Entonces, en vez de hacer todo esto acá, podríamos decir
Vamos a ver esta ventaja, generarlo acá. Func. Esto sería, va a recibir dos personas, persona por persona, y va a devolver una entera. Ordenamiento igual x e y. Vamos a abrir ya y vamos a copiar acá. Llevo esto acá, vamos a bajarlo, esto acá y lo voy a comentar. ¿Cómo lo hago? Me acuerdo del shortcut del teclado. Ahí ve. Entonces acá hago div.personas.sort. Le paso ordenamiento. Y no te cuenta. Ahí lo escribí mal, dame un segundo. Persona, no se lo puedo convertir. Faltaría pasarle los parámetros. No, porque justamente lo que quiero es que el sort le pase los parámetros. No hay que declarar ordenamiento, no. Acá está. Está declarado automáticamente ahí en la. Claro, pero me parece que tenés que pasarle los parámetros al ordenamiento dentro del sort. Me parece. No debería porque es la función criterio. Y si la sacás de ese scope, No, lo otro es meterlo acá, pero lo quise hacer con una función. Ahí le gustó, lo que no le gustó es el punto. Ahí queda más sucio, lo quise hacer un poco más limpio el código. No sé, algo no le gustó del func, ahora lo miro tranquilo, pero no, así no nos quedamos ahí clavados. Acá lo que estoy haciendo es decirle al sort que ordene. El sort lo que recibía era acuérdense, lo que recibía era un delegado. Ahora vamos a ver que es un delegado más puntualmente, pero lo que recibe es una función sin los argumentos. ¿Por qué sin los argumentos? Porque el sort lo que va a hacer es llamar esa función tantas veces como necesite para lograr el ordenamiento. Entonces, por eso no tenía los argumentos y por eso era correcto que no tengan los argumentos. Ahí hay un tema con algo que puse en ese function que ahora lo miro. Acá puse lo mismo, pero lo tiré adentro del sort. Le dije que agarre A y B, o sea que agarre a dos personas, las compare por DNI. Esto va a lograr el ordenamiento. Podríamos agregar acá un par de personas. No había ni instanciado. Persona.add mi persona. Esto va a quedar sucio, pero así queda. Podemos generar rápido 3 personas y ver qué se ordenan. Vamos a generar una más. sí, Fede. Profe, entonces el operador flecha, ¿qué es lo que me está diciendo en ese código? Lo que está diciendo es. ¿Cómo decirte lo que está diciendo? ¿Cuál sería la palabra? Es una función sin nombre, sería eso. Con lo mismo que un método. Un método que recibe dos parámetros y dentro de ese método, que son lo que está entre las llaves, trabaja con esos dos parámetros que recibe. Y al retorno... Eso es lo que está haciendo en este caso. Claro. Lo que está diciendo es medio raro porque acá, por ejemplo, no dice eso. Tiene distintos Pero, usos. claro. Claro, en ese Pero caso... en realidad lo que está haciendo es, en resumen, lo que estás haciendo es declarar algo de forma anónima, una función de forma anónima. O sea, no estás generando el public, int, nombre, argumentos, llaves. Lo estás declarando acá para un uso puntual. Ok, y eso afuera del botón 1 no existe, digamos. Exacto. De hecho, no existe afuera de sort en este momento. Ah, bien. Ok. O sea, en el único lugar donde existe es acá. Es súper puntual, eso te permite que no esté este método que yo acá comenté, que si no es un método que privado o público, con la visibilidad que quieras, pero va a tener acceso desde otros lugares que quizás no te interesa.
porque esto es súper puntual, esto es un método de ordenamiento, no se usa para otra cosa. Es raro que le pases 2 personas y quieras ver si devuelve 1, -1, 0. Entonces, como es súper puntual, lo puedes declarar. Ahí en el A y B sabe qué es lo que significa por todo lo que tengo dentro de las llaves. O porque llame a personas. No, recuerden cómo funciona sort. Sort va a llamar a esto tantas veces como necesite para lograr el ordenamiento de la lista. Entonces le va a pasar la primera persona y la segunda persona. ¿Cuál es mayor? Bueno, este es mayor que este, entonces los ordeno. Le va a pasar la primera persona con la segunda persona, podría ser un método. Con la tercera persona. Le va a pasar la primera persona con la cuarta persona. Después le va a pasar la segunda con la tercera. Y así va a ir ordenando con el formato que sea, no importa si ese es el método que utiliza, pero digo, va a ir comparando a todas las personas para ver cuál va arriba de cuál, hasta lograr que la lista quede ordenada. Ese es el funcionamiento de sort. Vos le pasás un método, sin los argumentos, lo que le estás pasando es un delegado hablando con propiedad, y sort va a llamar a ese método tantas veces como necesite. ¿Qué le va a pasar como argumento? 2 personas. 2 elementos de su lista. Entonces, esos son A y B. Ok. Puede ser persona 1, persona 2, no importa. Son los nombres de las variables, los argumentos de entrada del método. Buenísimo. Y este sort lo tengo en todas las listas, ¿no? En todas las Sort colecciones. es de list, sí. Ok. Es un método de list que ya venimos usando desde que vimos list. Ok, gracias. Profe, yo me quedé con eso que habías querido hacer antes y no funcionó, no lo terminé de entender. Lo que falló ahora lo miro, así no perdemos 20 minutos en eso que falló y después lo muestro andando. Porque acá hice lo mismo, solo que no lo declaré como func. Debe haber alguna cagada ahí que me mandé chiquita, perdón la palabra, algún inconveniente chiquito que no lo vi rápido, así que así funciona lo mismo. Ahora lo miro y después les vuelvo a compartir y se los muestro. Ok, gracias. Bueno, acá quedó, la lista está como 3, 1, 2, 6. Y después de pasar por el sort, debería estar ordenado, no sé si, acá está como 1, está en forma ascendente, 2, 3 y 6. Está ordenadita. Que es exactamente lo mismo. Vamos a descomentar esto. No me acuerdo cómo era la combinación de teclas, pero vamos a hacer al revés, vamos a hacer que esto ordene exactamente al revés. Así vemos la lista para un lado y la lista para el otro. Mi primer método de ordenamiento es el que vimos recién, ahora mi lista tiene 1, 2, 3 y 6. Cuando pase por acá... Ahora sí, según el segundo método de ordenamiento, vamos a correrlo de nuevo, va a ser por el método va a ordenar al revés, le cambié el -1 y el 1 de lugar. Entonces esta lista que empieza con el 1, ahora debería empezar con el 6. Empieza con el 6, sigue con el 3, 2 y 1. Es el ordenamiento inverso. Funciona exactamente igual con la función anónima que declarando el método como hacíamos hasta ahora, solo que esto ya no es accesible de ningún otro lado. Esa es como la ventaja de esto. Esto es puntualmente ocurre acá y no ocurre en ningún otro lado. Entonces si yo saco esto, el método de ordenamiento solo existe cuando ejecuto el sort. Alguien abrió el micrófono, si quiere decir algo. No. Eso es una función anónima, o lambda, el operador lambda, que el operador lambda sería este. Por lo menos lo que vamos a ver dentro de C#. Esto otra vez, se usa muchísimo, van a encontrar muchísimos ejemplos en internet, muchos códigos resueltos en plataformas tipo Stack Overflow, que incluso a veces por un tema de que quede todo en la misma pantalla resuelven algo así como rápido. Se usa muchísimo en frontend, sobre todo en JavaScript,
se usa también así como casi abusivo este operador. Si se van a cosas como Angular, Vue, React, no lo sé, pero entiendo que debe pasar lo mismo, aparece un montón. Y nada, siempre la funcionalidad siempre es la misma, hacer un método anónimo, que anónimo a veces uno le da nombre otra vez. Acá ¿lo borré? No. Acá yo le estoy dando un nombre y si esto lo declarara como de la clase tendría un nombre, es otra manera, en ese caso es como otra manera de crearlo. Por eso no tiene tanto sentido hacer esto acá. Porque medio que hace un método, si haces esto acá es lo mismo. En algunas plataformas, como puede ser Vue, están tendiendo a que esta sea la forma de declarar un método. Y punto. No hay otra forma. Se declara dentro de en Vue, por ejemplo, se declara dentro de una constante y se le asigna una función adentro, un método. Pero nada, se está usando mucho, por eso lo agrego. Y rapidito, ¿qué son los delegados? Los delegados es eso que vamos a hacer, o sea, acá estamos asignando un delegado y acá estamos pasando, o sea, en realidad también lo estamos asignando, pero pasamos como argumento un método que lo va a recibir un delegado. ¿Qué es un delegado? Lo voy a leer para no olvidarme de nada, porque suelo olvidarme cosas. Un delegado es un tipo que representa referencias a un método, es lo que acabamos de ver, a uno o varios métodos, con una lista de parámetros determinada y un tipo de valor devuelto. Vamos al otro, acá. Una lista de argumentos, un tipo de valor devuelto. Es esto. Esto es un tipo de delegado. Un objeto delegado encapsula un método de modo que se pueda llamar de forma anónima. Estoy encapsulando un método y lo estoy llamando desde acá. Estoy encapsulando un método y lo estoy llamando desde el sort. Sí, creo que Cacciatori, ¿no? Agustín. Sí. Le decís encapsulamiento porque lo estás declarando justo adentro de ese evento, nada más, y no es accesible de otra forma. Lo estás encapsulando porque en este caso lo estoy encapsulando en acá, en este dividir, en una variable. Estoy metiendo un método dentro de una variable. Conceptualmente es algo nuevo para nosotros. Nosotros teníamos métodos que pertenecían a clases. Ahora tenemos una variable que adentro tiene un método. En el caso del sort, esto se va a asignar una variable, que es lo que recibe, el argumento que recibe el sort. Es este comparison. Sí. Es un método con un formato, el comparison. Bueno, entonces se va a asignar acá. Okay. Entonces, ese es el concepto de encapsularlo, de meterlo adentro de otra cosa. En este caso. O sea, cuando podés mostrar la de arriba, la de Anda. O sea, ahora nosotros decimos que le metemos, por decir así, funciones adentro de variables. Podríamos asignar un método dentro de una variable. Okay. Un método funciona dentro de una variable. Los delegados son tipos de referencia que al instanciarlos podemos asociarlos con cualquier método que tenga una firma compatible. A través de la instancia del delegado podemos invocar al método referenciado. Acá yo esto lo estoy declarando. Yo podría haber cortado acá. Podría haber asignado acá. Es más, yo podría haber declarado acá. Podría haber asignado acá. Vamos a poner en otro lado. Podría haber reasignado acá. Que no sea dividir, que este multiplique. O que es dividir. Pero que divida x por y dividido x. Ven que estoy reasignándole la funcionalidad. Ya acá esto es más rompecabezas, ¿eh? Si alguien se pierde, fréname. Estoy declarando un delegado. En este caso es un delegado propio del sistema, el fun, pero estoy declarando un delegado. Y le estoy asignando distintas cosas en distintos momentos. ¿Por qué es posible? Porque en ambos casos va a recibir dos enteros, y va a retornar un float. Mientras cumpla con esto, no me importa. Puede tener distintos métodos asociados. Profe, ¿qué me estoy ahorrando de hacer un método? Porque estoy medio cuadrado con esto. Me estoy ahorrando de hacer 2 métodos y tengo solo un delegado que tiene varios métodos. Puedo implementar
mientras En devuelva. este caso no te vuelvas, o sea, este ejemplo no te vuelvas loco porque claro, está reforzado como para mostrar que se puede. Sí. En este caso te estás ahorrando eso, te estás ahorrando hacer un método que otra vez quizás es innecesario porque te va a quedar ensuciándote, muy entre comillas, una clase, o sea, vas a tener un método más en una clase que solo se utiliza en un lugar de todo tu código, que es cuando haces el sort. Entonces, como en vez de meter ese método, dicen, bueno, lo hago como una función anónima. Entonces, no es un método que pueda acceder nuevamente, es un método que declaro ahí puntualmente y lo ejecuto. Entonces, el delegado, en realidad, el delegado me sirve para encapsular métodos que cumplan con una firma. Entonces, el delegado se declara, se le dice, bueno, vos vas a tener estas cualidades, vas a tener estos argumentos de entrada y este de salida. Entonces, a partir de ahí, tengo un nombre ahí que le puedo asignar cualquier cosa que cumpla con ese formato. Esto lo vamos a usar mucho. Mañana vemos thread, si no corregime, Esteban, pero si no me acuerdo mal, mañana vemos, thread, perdón, vamos a ver task, programación multihilos. Y ahí usamos muchos delegados para poder comunicar, en realidad, cuando le incorporemos a multihilos, eventos, que es la clase de la semana que viene, perdón, me estoy acordando del programa mientras hablo. Vamos a utilizar mucho para comunicar dos hilos, dos cosas que están corriendo en paralelo. Vamos a hablar mal y pronto como si fueran dos programas dentro del mismo programa. Estoy hablando muy mal y pronto, lo vuelvo a aclarar porque esto está quedando en video, pero para que se hagan una idea, tenemos dos cosas corriendo en paralelo y para que se puedan comunicar entre ellos vamos a usar eventos y delegados. Es como la forma de comunicar dos hilos. Entonces ahí gana un nuevo sentido el delegado. La función anónima es para ahorrar, como vos dijiste, para ahorrar generar un método y como yo te agregué, un método que va a tener probablemente uso en un solo lugar. El delegado, que es lo que yo acá decía que estaba forzando un poco, pero para que se vea que puedo hacer distintas cosas y reasignarlo, el delegado es una forma de encapsular un método. Es una forma de darle un nombre a un método en donde se pueden asignar distintos métodos. ¿Quién es el delegado acá? El argumento que recibe sort. Este comparison es un delegado. Entonces, la facultad que tiene es recibir cualquier método, cualquier función anónima, cualquier cosa que como argumento tenga dos personas y como retorno un entero. No le importa cómo se llame, no le importa dónde está ubicado, no le importa nada. Esa es la fuerza del delegado. No es un método, es cualquier método que cumpla con este estándar. No sé si te mareé más o te sirvió. Nada, tengo que procesarlo igual, profe. Nada, está bien, pero si tenés más preguntas. No. Después también me digo, pero. Yo sé que conceptualmente es muy nuevo todo esto, así que si no tienen preguntas me preocupa más que si las tienen. Fede. Profe, ¿puedo consultarle algo? Perdón, Roberto, que habló primero. Dale, Gonza, dale. Pero sí, bueno. Dale, no hay problema, Robert. Perdón por los paralelismos, pero lo tengo que hacer para que, si no es sacármelo de la cabeza. Dale. Esto es muy parecido en C a puntero a función, porque es más o menos... Es parecido. Sí, es como un puntero a una función. Tiene un paralelismo. No me acuerdo bien, C no lo toco hace 20 años, que fue cuando lo cursé, así que no me lo acuerdo bien las diferencias. Pero si respondía a esa firma, vos lo podías usar. Por eso, no me acuerdo bien las diferencias, entonces no te quiero decir 100%, pero sí, es similar, eso sí lo tengo muy presente. La diferencia es que el delegado es orientado a objetos y no solo encapsula la función, sino la instancia. Esa para mí es la diferencia. Un poquito más, a ver. Y ahora cuando Fede siga explicando los delegados, perdón, se entiende más. Perdón. Pero nada, por ahora tenés que el delegado es orientado a objetos. Bueno, sí, obviamente, C no es orientado a objetos. Vamos a ver, no los quiero abrumar del todo hoy, porque se va a sumar un poquito de data o de uso con eventos, un uso bastante particular, como les dije, es comunicar dos cosas que están corriendo en paralelo y que muy entre comillas se desconocen entre sí, o se pueden desconocer entre sí. Otra vez, muy entre comillas, estoy tirando así cosas que sean más concretas que reales, pero para que se entienda un poquito, ya que no vimos esos temas todavía.
pero vamos a encontrar ahí una forma de comunicar cosas que es bastante práctica. Y bueno, y el delegado es parte de eso. Esta ya la pasamos. Bueno, los delegados. Fede, perdón, Sí. hay una Dale, pregunta dale. más. Dale, Fede. Sí. Perdón, profe, no termino de entender la diferencia entre delegado y lambda. Lambda funciona anónima. Lambda es esto. Esto es un lambda. El delegado es el que recibe a este lambda dentro de sort. ¿Por qué? Porque el delegado, a ver si control Z me ayuda. No, pues vamos a borrar este y no lo quiero borrar. El delegado, recordá que también labura acá, que no hay un lambda. Personas. Voy a dejar esto acá, voy a descomentar esto y voy a dejar ambas cosas. Ahí. Ordenar por DNI. Acá el delegado sigue laburando, pero el lambda no está más en esa línea de código. La dejo ahí solita. El delegado sigue estando en sort, pero acá hay un método, no hay un lambda. Esto es un método concreto. Si yo toco control clic, me manda el método. Acá está codeado. Voy a tirar abajo. Así queda todo juntito abajo. Acá hay un método concreto, pero el lambda sigue estando, porque en el sort hay un lambda. Perdón. El delegado sigue estando. Nadie me corrige. Claro, al revés. El delegado sigue estando porque el delegado está en sort. O sea que El lambda es esto. El lambda es este pedacito solo. el delegado, digamos, es un tipo de dato que ejecuta digamos, que almacena una funcionalidad cualquiera que cumpla con la firma esa de antes. Exacto. Ok, gracias. Separemos lo que es lambda. Lo que pasa es que lambda usa delegados. Acá. Esto es una implementación de delegados. Entonces, por eso terminan atados. Creo que lambda era muy fácil de ver, por eso empecé por ahí, y ahora agregarle cosas a lambda creo que es más claro que al revés. O sea, ahí donde dice this persona sort. ¿Cuál de los dos? Esperá. El de Ordenamiento de DNI, por ejemplo. Cualquiera. Yo lo que me quiero focalizar es en el delegado que tiene sort. Tiene un delegado que tiene dos parámetros. Tiene dos parámetros persona y que está esperando la devolución de un entero, como es la firma del método ese, ¿no? Exacto. Ok. Esperen que me fui para cualquier lado. Estoy acá. Los delegados permiten pasar métodos como parámetros. Otra vez, aquí les recuerdo lo que estábamos hablando, el sort. Lo recibe como un argumento. El sort recibe como un parámetro, argumento, como le quieran decir, un método. Por eso es del lado que está el delegado, es del lado del sort. En el contexto de la sobrecarga de métodos, solo se comparan los parámetros de entrada, pero no el valor de retorno, pero en el contexto de delegados, la firma se compara incluyendo también el retorno, que es lo que hablábamos antes. Tiene que cumplir con el retorno y los argumentos. ¿Por qué los argumentos son persona? Porque nuestra lista genérica es del tipo persona. Entonces sort ya reemplazó a su comodín. Ven que... no sé si llegan a ver, perdón, es muy chiquito, si no escríbanlo ahí en sus máquinas. Pero comparison es de persona. Y si siguen leyendo, le dice que el sort ordena los elementos de una lista de T genérica usando una especificación de comparison donde T, el genérico. Entonces ya está todo reemplazado. Por eso el método el de ordenamiento, tiene que recibir dos personas. Y retornar un entero, porque es lo que espera el delegado del sort. Bueno, acá dice que ya lo utilizamos en el sort. Si yo quiero declarar un delegado propio, me voy para arriba de nuevo, no esta implementación, un delegado pura cepa, me dice que, bueno, visibilidad en el caso que corresponda, delegate, retorno el que corresponda, nombre, argumentos. No le vamos a poner visibilidad, total es optativa, voy a tomarla por defecto. Delegate, int, mi método,
Vamos a hacer al revés. Vamos a hacer que reciba un int y devuelva un string. Listo. Acá declaré un delegado. Quiero visibilidad, se la pongo. Public. No la quiero, no se la pongo. Lo quiero declarar adentro del constructor. Es válido. Declarando algo. Uy, no le gustó. ¿Qué no te gustó? ¿Te gustó que lo declare ahí? A ver si es una locura, pero creo que se puede declarar. No le gusta dentro de métodos. Bueno, el delegado no se puede declarar dentro del método. Lo he recordado, perdón. Se ve. Bueno, si quieren le pongo visibilidad para que se vea afuera, le puedo poner la que quiera, no tiene ningún problema con eso. Entonces, a partir de ahora, cualquier método que cumpla con esta firma lo puedo asignar acá. Si quieren explotar la cabeza, lo hacemos con un lambda. Método igual entero reto sin return entero punto string ¿no te está gustando? Es un tipo procesado con una variable, es un tipo procesado con una variable. Es un tipo, no es una variable. Mi método A. Perdón. El delegado es un tipo, perdón, ahí ¿No deberías se me fue asignarlo para. al atributo de la clase? ¿Por qué? No, faltaba, no había puesto el nombre. El delegado es un tipo. Como en este caso func es un tipo, está declarado como un delegate en algún lado. Func es un tipo. Acá me faltó ponerle el nombre a la variable. Entonces, yo recibo un entero, devuelvo un string, estamos todos felices y contentos. Acá le puse y le agregué el tipo de dato para que acá dentro del lambda me deje usarlo. Para esto también, otra vez, es válido si yo acá tuviera un método create, devolví un string, algo, no importa, int y llaves. Acá le podría pasar algo. Me olvidé hacer un... Mi delegado machea. Vamos a bajar las dos líneas de código. Tanto con un lambda que recibe un string y devuelve un entero, como con un método común que devuelve un string y recibe un entero. Otra vez, sort. Machea tanto con un método, como con un lambda, como con cualquier cosa que cumpla con la firma. La firma y el argumentos y retorno. Hablemos así mejor. Para que no se confunda con sobrecarga. Entonces, otra vez concluimos que func es un tipo de delegado. Es un tipo de delegado. ¿Siguen ahí? ¿Les explotó la cabeza? ¿Entendieron todo? Y hay que ver con unos ejercicios. Bueno, sí, esa parte es real. Es la forma de afirmar cualquier cosa con el ejercicio. Profe. Sí. Una pregunta. Ahí cuando declarás el delegado, ¿se puede volver al código un toque? Sí. En la línea 18. 18. Acá. Ahí. Bueno, le pasás un nombre, porque se lo tenés que pasar cada vez que asignes algo a ese delegado. Por esto lo decís por mi método en este caso. Que sería claro, porque nosotros cuando declaramos le pasamos el nombre que vamos a usar nosotros para las variables, digamos. Y acá no se lo estás pasando. Este nombre, o sea, en algún lado, hablando mal y pronto, existe un delegate
sería delete, más allá de que no sea así. Algo así. Espera, estoy haciendo algo mal. ¿Qué hice mal? Esto sería el retorno. Vamos a hacerlo muy feo. Hay algo como esto, ponele, no es así. Por algún lado está declarado func como un delegado. Puse al revés, puse al revés. Está bien. En algún lado está declarado este func, más allá de que esto tiene genéricos y demás. Por algún lado está declarado func como un delegado, como un delegado. ¿Se entiende a lo que voy? O sea, este es el nombre del delegado, este sería mi método. No sé si fui claro, capaz que lo enrosqué demasiado. Me perdí. Perdón, sí, no entendí. Es como que en la línea 18 estás creando un tipo de... En la línea 18 estoy generando lo mismo que alguien generó para func. En algún lado del código hay algo similar a esto, o sea, una declaración de un delegado que se llama func. ¿Por qué? Porque func es un tipo de delegado. Entonces, a partir de ahora, esto es un tipo de delegado. Es un tipo, como int es un tipo, como persona es un tipo. Entonces yo puedo declarar variables o atributos o lo que sea de ese tipo de delegado. Como yo puedo declarar una variable dividir del tipo del delegado func, puedo declarar una variable, vamos acá abajo, método, cosas, una variable del tipo mi método. Claro, y así como cuando declaramos una variable de tipo int, no le podemos pasar un string, cuando declaramos una variable del tipo mi método, tiene que volver un string y recibir un entero. Exacto, si yo acá quiero que también tenga un float, me va... Ya en algún momento, ahí está. Me dice que mi método no toma dos argumentos. Ahí va, listo. El delegado mi método no toma dos argumentos. Como si acá le quisiéramos poner un tercer argumento, va a decir lo mismo. En algún momento. Ahí está. El delegado func int float no toma tres argumentos. Listo, profe, gracias. No. ¿Dudas, preguntas? Ahí lo que pensaba Fede es que, bueno, porque lo mostraste con int y string, entonces sería, no sé, en vez de hacer la sobrecarga del toString como hacemos, podríamos hacer un delegado. Nada, sí, este ejemplo es como para hacer algo ahí rápido. Pero si no digo, no sé, por ejemplo, algún método que nosotros tengamos que utilizar seguido, podemos definirlo así y ya, digamos, lo replicamos, no sé si se puede, más genérico o no sé. ¿El por qué usar esto decís? Claro, o sea, digo, porque estoy tratando de pensar en dónde lo usaría. Trato de simplificar un caso real de hace poquito. Caso real, digo, en mi laburo. Ni siquiera fui yo el que lo hizo, pero sí intervine para tratar de arreglar algunas cosas que fallaban. Una consulta a base de datos usando Entity Framework, que es algo que no vimos, pero bueno, el que lo entiende y quizás lo encuentre más jugoso el ejemplo. Por cada elemento devuelto por la base de datos se ejecutaba un método que lo que conformaba era, a partir de un par de datos de esa tupla, de ese registro de la base, armaba toda una ruta de acceso a unos archivos que estaban compartidos en un bucket, en otro lado, estaban compartidos en un servidor. Entonces, lo que se hizo fue una función lambda dentro del método, como decir esto, una función, o como era la original que habíamos declarado de dividir, se declaró directamente dentro de un método una función lambda que recibía esos argumentos, conformaba la URL, los devolvía y en el objeto que se devolvía desde el backend ya tenía la URL armada.
eso no es un método que querés acceder de todos lados, no es un método que vas a reutilizar, es un método que sirve para ese lugar puntual. Estaba esa consulta, tenía que devolver un acceso a un servidor, o sea, el acceso a un archivo en un servidor, y bueno, se declaró ahí como un lambda. Se usó de hecho un func, se le pasaron los argumentos, el retorno en un string, devolvía esa ruta de acceso conformada y listo. En el caso de Entity Framework es todavía más válido eso, porque no se hace una iteración posterior, sino que se encaja dentro de la sentencia de Entity Framework, digamos. Pero bueno, es una función que se va a usar en un lugar específico, para algo específico, y que no tiene reutilización ni nada, ¿no? Es ahí. Entonces, bueno, la generás anónimo. Otra vez, eso es una mezcla de recomendación mía con buenas prácticas. Y con lo que yo creo que es correcto también un poco. Porque esto se está desvirtuando bastante y se está utilizando heredado de cosas de frontend, sobre todo de cosas, hablando mal y pronto, de JavaScript, porque no solo en JavaScript, pero bueno, JavaScript tiene mucha influencia. Se está tendiendo a utilizar un montón esto de funciones anónimas y ha ganado muchísimo terreno. Hace un par de años fue una discusión, hoy por hoy es casi imposible no darlo. Se usa mucho, se ve mucho. Incluso cuando vos tenés este tipo de ejemplos por todos lados, o incluso cuando si yo acá declaro, es lo último que digo y te dejo matar la pregunta, perdón. Un string nombre y vengo acá a refactorizar, acciones rápidas y refactorización, generar, encapsular campo, pero seguir usándolo, y me genera ya ese código, el mismo que acabo de hacer acá arriba, en una línea más feo, a mi gusto, pero genera el mismo código, usa lambda. Entonces ya incluso, digo, el IDE te está llevando a utilizar lambda. Y no es solo algo de bueno, algunos lo usan así. El IDE te lleva a usar lambda donde tenés códigos así cortitos. Entonces, en este caso no es una función que usas en un solo lugar, es para ahorrarse dos llaves y un reto. En este caso, 2 llaves. O sea, la misma cantidad de caracteres que tenés acá irían en llaves. No te ahorras nada, pero bueno, es la tendencia. Claro, pero bueno, definiéndolo de esa manera, al delegado, como lo hicimos la última vez, sería el más prolijo, por decirlo de alguna forma, no sé. ¿Qué sería lo que hicimos la última vez? Que le pones visibilidad y le pones, no sé, private delegate, bla, 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 y le pasas el argumento. En vez de hacer un func llave, el paréntesis angular no me acuerdo cómo se llama, el mayor y el menor. Cuando definís ahí mi método, por ejemplo, es el private delegate, mi método, claro, es como la forma elegante de hacer lo que está en la 16, por él. En realidad esto es una implementación de delegados. Te sirve para este caso, ya está armado, ya no tenés que pensar. Claro. Es una implementación. Y que tiene, como toda implementación, te lleva por un camino, entonces se usa mucho. Tanto el action como el func se usan mucho porque te encarrilan, o sea, te llevan por un caminito. Entonces son muy típicos de ver para esto, para generar una función anónima en un lugar y utilizarla, por lo general, otra vez dentro de un método y utilizarla ahí al toque. También podría ser que vos... no, pasa ya muy bizarro. No, dejémosle. Pero, o sea, van a ver que se usa mucho. Acá le vamos a dar un uso muy acotado, entonces quizás sea como esos temas tipo interfaces también, que le damos un uso acotado y quizás ustedes los van a subestimar. Ya cuando veamos el tema de eventos mezclado con hilos y se mezcle delegados, casi que van a ver que si van por ahí hay un solo camino. Entonces, ya ahí eso simplifica, pero bueno, delegados se están usando. Delegados ya usaron acá en el sort. Esto lo hicieron en la clase 6, si no me acuerdo mal. O sea que desde el principio del cuatrimestre han utilizado un delegado. Solo que ahora estamos contando lo que pasa por detrás, la magia, digamos, de ese delegado. Y esto también, esto es una implementación de un delegado. Se llama comparison, tiene un argumento genérico que es persona, y es una implementación de un delegado.
O sea, es mi método. Es un func. Profe, consulta. Ahí en el SOR, cuando le pasamos ordenar por DNI, a ese ordenar por DNI, ¿no es más fácil hacerlo directamente con el delegado comparison? Sí, bueno, acá hice eso. Eso es esto. Ahí hiciste directamente el lambda, pero en vez de hacerlo, esa es una forma. Después la otra forma está... Podrías instanciar un comparison, no se suele hacer eso. Si es eso la pregunta, podrías instanciar un comparison y pasárselo. No se suele hacer eso. Porque en realidad comparison está esperando un método con este formato o un lambda que es lo mismo, es un método con ese formato. Se suele ir directamente a pasarle la solución. ¿Por qué? Porque vos acá tendrías que generar un comparison para terminar haciendo esto mismo. No te cambia nada. Ok. Pues yo lo que hice fue hacer un comparison que me retorne los valores que corresponden para hacer el ordenamiento y ahí directamente a this persona sort le paso el delegado y listo. Claro, me ahorro ese cálculo de código. ¿Cuál te ahorraste? ¿Este o el de abajo? ¿Cuál de los Claro, esa parte donde dice if, esa. Pero igual en algún lado lo hiciste. No. Porque el comparison, a ver, si vos querés ordenar string, se ordena. Ahora, si vos querés ordenar un objeto complejo, o sea, un objeto con atributos, y querés ordenarlo por valores de ese objeto, comparison no te lo resuelve mágicamente. No es que comparison te lee la mente y dice, querés ordenar por DNI y no por nombre. Persona no tiene DNI y nombre. No es que sabe por cuál de los dos querés ordenar. Si el objeto es simple, un int, un string, cualquier cosa que sea ordenable, que ya conoce el sistema, digamos, por decirlo de alguna manera, no pasa nada, ordena. Ahora, si el objeto es complejo, no adivina. Entonces, como no adivina, necesitas el if. Necesitas decirle ordená por DNI, no ordenes por nombre. Si no, por defecto, a este objeto complejo lo que hace es querértelo ordenar por datos que dan igual. O sea, todos los objetos les compara el mismo dato y no... que no es un dato de adentro. No me acuerdo ahora si es el toString, que el toString devuelve persona, sería namespace.persona, no me acuerdo el namespace. winforms2.persona devuelve el toString, por defecto. Entonces lo que te hace es no ordenar. Revisá lo que hiciste, de última después miramos el código en particular, a ver por qué, si te funciona o te funciona. No, o sea, pero si eso el objeto lo es que complejo, mencioné, necesitas el if. No, igual eso eso lo hice, pero no abriendo las llaves. O sea, yo ponerle lo que hice fue, después del operador flecha, puse a.dni, por ejemplo, menos b.dni. Y el comparison, bueno, internamente recibe 3 valores, si no me equivoco. Sí, en realidad estás haciendo lo mismo, devolviendo Claro. un positivo, un negativo o 0. O un igual, claro. Claro, puede ser 1 o cualquier número, siempre que sea Claro, pues, positivo, ya te negativo entendí. o 0. O sea, Vos básicamente lo que ese hiciste es, en desarrollo... vez de hacerlo con if, hiciste, perdón, por si alguno no entendió, y que está bien, es una buena solución. No sé si habría que ver cuán óptima, pero es una buena solución. Lo que hiciste fue lo mismo, pero acá restaste. Claro. Entonces eso te va a devolver un negativo, un positivo, está bien, justo son numéricos. Sí, claro. funciona. Si fuera en string no te funciona. No, ok, está bien. Pero porque estás haciendo lo mismo, lo que dijo Esteban, devolves un negativo, un positivo o un 0. Si son iguales va a devolver 0, porque 1 menos 1 es 0, 1 menos 2 es negativo y 2 menos 1 es positivo. Claro. Estás haciendo lo mismo. O sea, básicamente vos lo que hiciste, o sea, todo lo que estaba antes, básicamente eso es lo que hace el comparison internamente. El comparison lo único que hace es llamar a este método y fijarse si es positivo, negativo o 0. O sea, yo acá en vez de poner 0, menos 1, podría poner menos 1000 y en vez de poner esto puedo poner 6. Es lo mismo. Es un valor positivo, un negativo y 0. El comparison lo que hace es llamar. El comparison es el delegado, recordemos, no hace nada. El sort es el que lo invoca. El sort va a llamar tantas veces al comparison como necesite y según el resultado, positivo, negativo o 0, va a ir ordenando la lista. Nada más. Entonces está bien, si vos tenés 2 numéricos, es correcto. O sea, una resta entre 2 numéricos te va a devolver negativo, positivo, 0.
Por eso te funciona. Si vos quisieras hacer lo mismo con string, esa solución no te provoca un resultado positivo. No, Claro, ahí sí tendría que. Estas dos string no te sí. Está bien. Sí, ya entendí. Buenísimo. Pero está bien, lo que estaba diciendo está bien, era porque tu código en particular le funciona. Que acá también hubiera funcionado, ¿no? De hecho, mira, vamos a dejar este ejemplo así. La verdad que con string no lo había pensado. Bueno, a ver qué más había en la PPT, para ver si no nos olvidamos nada. Esto ya lo hemos visto. Clase de estructura puede ser asignada. Cualquier método accesible definido en una clase de estructura, bueno, cualquier método se puede asignar, ya lo vimos. El método puede ser estático de instancia, no hay diferencia. Los delegados son como los punteros a función de C o C++, pero tienen seguridad de tipos, ahí está la diferencia. Son completamente orientados a objetos y encapsulan tanto la referencia al método como la instancia a la que pertenecen. Esa es otra diferencia. Bueno, acá hay más de lo que estuvimos haciendo hasta recién, hay delegados asignados. En el caso de este hay un estático y hay, sí, un método estático asignado al delegado, pero es más de lo mismo. Alguien calculo que está preguntando algo. Yo, profe. Quería saber en la propiedad que tenés justo ahí, esa que dice get nombre, set nombre. En el caso de que nosotros tendríamos una verificación de eso, ¿cómo sería? No te sirve más esto. Ah, no puedes hacerlo con eso. Tenés que hacerlo sí o sí de la otra manera que sabemos. Le pones llaves. Le pones la llave. Lo que pasa es que, claro, poner la llave acá es lo mismo que sacar esto y poner la llave. Claro, no, sí, o sea, tenés que hacerlo con la llave, sino con el lambda, básicamente, ¿no? Sí, creo que si haces esto funciona. Pero es el pedo. Pero claro, no, mira, ya no le voy. No te deja siquiera. Está bien, porque claro, tendrías que hacer acá el value. Sí, no. Pero directamente le sacas el lambda y acá validás. Y ahí validas, claro, está bien, listo. Ahora, lo que acá no creo que no lo llegué a decir, si ya lo dije, trátenme como una persona mayor que soy, pero lo único que se ahorran, vamos a ponerlo acá como para que queden en la misma altura del inicio de ambos métodos. El caso del lambda, en este caso se ahorran una llave y un return, se ahorran un par de caracteres, supongamos, son vagos para escribir. En este caso no se ahorran nada, son la misma cantidad de caracteres, hace lo mismo. Si lo tienen que, como dijo recién ahí Tobías, si no escucho mal la voz, en el caso de querer validar, tienen que cambiar este código, agregar la llave, poner el if. Entonces, tampoco que se gana mucho, acá es medio por vicio que se hace así. Pero bueno, es lo que la solución, digamos, por defecto, por así decirlo, que da el IDE. No sé ni si está bien o está mal. Yo preferiría que me pongan las llaves, pero porque sé lo que puedo llegar a hacer después con esas llaves. No. A nivel código no cambia mucho, no son ni muchas más líneas, ni muchos más caracteres, ni nada. Bueno, ¿preguntas antes de hacer algún ejercicio? Bueno. Sí, yo tengo una. Es chiquita. Todavía no me quedé. En la PPT decía que. Ay, me olvidé. Decía algo de protege al tipo. Tiene seguridad. Sí, son las diferencias con C. Tiene seguridad de tipo. Ah, tiene seguridad. Ah, es eso. Ok. Y claro, yo pensé que se refería a algo más private o público. No, por ese estilo. No, es una comparación porque. No sé si alguna vez surgió de ustedes, pero sí surgió de. Me acuerdo de hablarlo yo con un profe que daba primero, como para hacer muchas cosas le buscamos la comparación como para que si tenían más fresco C, que sea una referencia válida, una referencia por lo menos que tienen todos. Así que hay varias cosas, hay ejercicios, ustedes, por lo menos si cursaron con Ernesto, con Mauricio, estaba un ejercicio que es algo parecido a una lista, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, pero siempre lo recuerdan, que era un ejercicio creo que del segundo parcial o algo de eso. Nadie contesta si calculo que no cursaron con ellos. ¿Sí? No cursé con él, pero vi los videos y sí, es una función que nosotros le pasábamos una función de ordenamiento y él decía que lo bueno de eso es que vos sabés qué anda
y lo que le metes ahí va a seguir andando y no tocas cosas adentro, o sea, como que lo encapsulás un poco. ¿Qué es O el sea, sort? vos le pasás una firma igual y después ordenás como se te cante, por nombre, por apellido, depende cómo esté estructurado el código. Claro, que es el ejemplo del sort y el delegado. De hecho, eso es lo que copiamos. Bueno, por eso, ahí hubo una comunicación en un momento bastante grande de que me preguntaban a mí cómo se hacían algunas cosas en C# y yo les preguntaba a ellos cuál sería la comparación en C y armamos, hay varias PPT donde se hacen esas comparaciones por eso. Pero bueno, ese ejercicio es una copia de algunas propiedades que tienen las listas de C#. Ernesto Corazón. Sí. Laburé muchos años con el flaco. ¿Les pasaste, Esteban, algún ejercicio o buscamos ahora? Ahí está. ¿Cuál te hacemos? ¿Delegado o comprador? Ahí se los En dejé ese orden. en Slack. Comparador, ese, listo. Vayan en ese orden. Y cualquier duda, pregunta, vayan levantando la mano, no, levantando la voz. No sé, 15 minutos, ¿te parece, Fede, para resolver el ejercicio? Empezamos por 15 y vemos cómo estamos. Vale. Y si quieren, después muestro otro ejemplo. Después de que No le hagamos- gustó el mío. No, por las dudas de que No, está bien, está bueno. después del Sí, bueno, sí. ejercicio, si queda alguna duda, mostramos algún otro ejemplo. Excelente.